Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti. Por supuesto, muchísimas gracias a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a todas y a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, tanto las redes institucionales del Senado como, por supuesto, las de una servidora. Bienvenidas, bienvenidos a la Contramañanera. En el Senado de la República, el PAN está listo para el nuevo periodo ordinario de sesiones. Morena ha hecho muchas amenazas para los próximos meses. Quiere militarizar la seguridad pública, quiere destruir las instituciones democráticas y busca debilitar al árbitro electoral. Las y los senadores del PAN estamos listos para resistir y evitar que esto suceda, pero sobre todo estamos listos para generar condiciones de vida para que la vida de los mexicanos sea mucho mejor. Hoy el dinero no alcanza para comprar ni siquiera lo básico. En estos días a las familias mexicanas les costó mucho trabajo, por ejemplo, surtir la lista de útiles escolares. El presidente sigue diciendo que los productos de la canasta básica están bajando y que no le preocupa la inflación, sinónimo de que no hará nada para arreglar esta terrible situación. Por si fuera poco, el gobierno de Morena está destruyendo la educación pública como ya destruyó el sistema de salud. Este gobierno, en lugar de sancionar a los corruptos como a la señora Delfina Gómez, los abraza desde la mañanera y además les crea virtudes que no tienen. La educación de las siguientes generaciones se dejó en manos de alguien que no tenía los conocimientos para hacer una planeación y, por supuesto, una mejora educativa. Lamentablemente parece que la nueva secretaria va por el mismo camino. Tienen la libertad de decidir por buenas personas, pero lo único que priorizan lamentablemente es la subordinación, pero no la inteligencia. ¿Se han puesto a pensar por qué a Morena le conviene debilitar el sistema educativo? Claramente quieren empobrecer al país y quitarle las oportunidades a los mexicanos. Por si fuera poco, desde la mañanera también se anuncia una y otra vez a las corcholatas. Tanto que querían ganar y lo único que han hecho es usar el poder para seguir en campaña. Pero nosotros estamos listos para ponerle un alto a Morena y detener la destrucción de las instituciones que lamentablemente este gobierno está haciendo. Estamos listos para hacerle frente a las corcholatas de Morena. Tenemos con quién y tenemos con qué. El gobierno lamentablemente ha dado pésimos resultados. Y en el PAN dijimos claramente que esta próxima elección, sin duda, deja claro que hay tiro. En el PAN tomamos las mejores decisiones. Con el PAN, con los gobiernos del PAN, la inflación estaba controlada. El crecimiento era constante y construimos el Seguro Popular para que los mexicanos tuvieran acceso a la salud. Nuestra experiencia está probada. La ineficiencia de Morena está probada. En Acción Nacional sabemos hacer buenos gobiernos y garantizar mejor calidad de vida para los mexicanos. Estamos seguros que vamos a sacar a Morena de la presidencia y del gobierno en la Ciudad de México. En la pasada elección de 2021 ganamos la mitad de las alcaldías de la capital del país, porque claramente la gente está cansada del mal gobierno de Morena. Estamos listos para construir, por supuesto, un mejor país. Y lo vamos a hacer con perfiles fuertes, con una oposición unida. Tenemos con qué detener la destrucción de Morena y estamos listos para defender a México. Solo para concluir, decirle al presidente y a su gabinete que dejen de mentir desde las mañaneras. En realidad, la estrategia de abrazos y no balazos
no está funcionando. Hay hoy, y así lo demuestran las encuestas, hay claramente un reclamo social que demanda mayor seguridad y menos derramamiento de sangre. Fortalezcan a las instituciones policiales en lugar de cargarle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Fortalezcan a los estados y a los municipios. Por cierto, lo que dijo hoy desde Palacio Nacional el presidente respecto a la pandemia es muy lamentable. La gente se sigue contagiando y el sistema de salud está destruido. El INEGI ha hecho público que hay un exceso de mortalidad por COVID de más de 758,000 personas. Pero el gobierno irresponsable de Morena sigue minimizando la pandemia y sus efectos. Se hacen bolas y quieren ocultar la verdad con una cifra oficial de 320,000 defunciones, pero en realidad lo que están haciendo lastimosamente es burlarse del dolor de las familias. Se repiten una y otra vez la misma mentira, cuando en realidad enviaron a los mexicanos a morir a sus casas porque destruyeron el sistema de salud. Dejen de mentirle a los padres de los niños con cáncer y mejor aplíquense a comprar medicamentos. Es inhumano lo que están haciendo. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancaríamos con Adrián Ojeda, quien nos manda dos preguntas. La primera, conocer su opinión sobre la resolución de la Corte en torno a la ley Mordaza y si cree que en el caso de las detenciones preventivas, los jueces vayan a irse en el mismo sentido de respetar la Constitución y frenar así la persecución a opositores políticos. Bueno, primero que nada decirte, ha habido como muchos procesos de información a propósito de la definición de la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que lo que se tiene que priorizar, sin lugar a dudas, es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es evidente que tenemos que esperar el engrose de la resolución de la Corte. Y una vez que tengamos el engrose, sabremos incluso qué vamos a hacer los legisladores o si hay alguna decisión por resolver desde el ámbito legislativo. Pero de manera prioritaria, me parece que es indispensable reconocer la libertad de prensa y la libertad de expresión en este país. No hacerlo así sería lamentablemente más pasos hacia un gobierno autoritario. Y en lo que toca al Poder Judicial, bueno, pues están obligados los jueces, incluso deberían estar obligados también los ministros de la Corte y todo el Poder Judicial a resolver conforme a la Constitución, más allá de cualquier politiquería. Muchas gracias, senadora. También Adrián Ojeda le pregunta, ¿no sería oportuno llamar a la directora de Protección Civil, quien engañó a los familiares de los mineros atrapados en Coahuila, dando falsas esperanzas durante 2 semanas, asegurándoles que ya casi los rescataban y de pronto les informa que los den por muertos, porque tardarán de 6 a 11 meses en recuperarlos, además de que negó ayuda de expertos nacionales e internacionales? Lamentablemente, la decisión desde el gobierno que se tomó para intentar rescatar con vida a los mineros fue desastrosa. Es el ejemplo más claro del pésimo gobierno de Morena. Es inentendible que no hayan ocupado herramientas nacionales e internacionales para tratar de rescatarlos con vida. Es increíble cómo en lugar de rescatar a los mineros, el gobierno se dedicó a tapear y a cubrir el espacio en donde estaba la mina. Es lamentable que no haya habido de manera eficiente decisiones gubernamentales y no haya incluso pedido este gobierno ayuda a otros países que tienen experiencia en estos casos. Por supuesto, demuestra cómo en Morena hacen un pésimo gobierno y ese gobierno lo que genera es muerte y destrucción en nuestro país. Muchas gracias, senadora. También le pregunta,
Perdón, le pregunta Félix Muñiz. Trascendió que el secretario de Gobernación canceló su asistencia a la plenaria de Morena. ¿Qué señal envía con esto? ¿Será que no se puede ver con su oponente a la presidencia, Ricardo Monreal, y con su posición sobre los temas de la estrategia de seguridad? Bueno, lo que demuestra claramente es que al gobierno federal no le importa su grupo parlamentario porque saben que los obedecen. Es terrible la falta de respeto, me parece, que tienen para incluso su propio grupo parlamentario. Lo que demuestra es que manden lo que manden, los legisladores de Morena solamente acatan instrucciones. Hagan lo que hagan, incluso los desdeñen, no yendo a sus plenarias, a sus reuniones de grupo parlamentario, pues las y los senadores, lamentablemente la mayoría de las y los senadores de Morena, simple y sencillamente acatan los caprichos de Palacio Nacional. Ojalá y en algún momento, antes de que acabe esta legislatura, los legisladores se dieran a respetar. Es increíble cómo los tienen calladitos y los tienen totalmente subordinados. Eso de los contrapesos en términos de trifurcación del poder, hablando de que el Senado de la República es otro poder, parece ser que no lo aprendieron en la escuela y mucho menos lo ejercen en sus atribuciones hoy como senadores y senadoras. También le pregunta a Félix Muñiz si entre Armenta y José Narro, ¿a quién le darían su apoyo para dirigir la mesa directiva? A ver, nosotros estamos claros. Y cuando digo nosotros, no solamente me refiero al PAN, sino me refiero a la oposición en su conjunto. Incluso hoy tendremos una reunión como bloque opositor, porque estaremos haciendo una propuesta nosotros. Creemos que es necesario que haya contrapesos en este Senado de la República y por supuesto que vamos a aspirar a entre los partidos de oposición ponernos de acuerdo y hacer una propuesta concreta con nombre y apellido. Gracias, senadora. Le pregunta Víctor Mayén. Dice, el presidente López Obrador vuelve a presionar a la Corte de que si elimina la prisión preventiva oficiosa, México seguirá siendo un país de corrupción e impunidad. Él no será cómplice y que él no será cómplice. Una opinión al respecto, senadora, por favor. El presidente no puede con lo que le toca y quiere seguirse metiendo en los otros poderes. El presidente no puede resolver lo que le toca como presidente de la República y ahora aspira a tirarles línea nuevamente a los ministros de la Corte. Es una vergüenza. Los ministros de la Corte, las y los ministros de la Corte deberían poner un alto a este tema y deberían de erigirse como un poder independiente, autónomo del gobierno, porque además, pues claramente muchos de los ministros y de las ministras van a estar incluso cuando este presidente se vaya, que ya cada vez falta menos para que se vaya, ojalá y prioricen a la Constitución, más allá de los caprichos de Palacio Nacional. Gracias, senadora. Le pregunta Rubén Arismendi, ¿considera que la senadora Lili Telles tiene el carácter y tolerancia para gobernar a un país? Y si usted y la senadora Xóchitl Gálvez levantarían la mano para contender por la presidencia de la República. Bueno, primero que nada, ya vimos ayer la declaración de la senadora Lili Telles y a mí me parece que es extraordinario, maravilloso, es más, histórico. En esta contienda de 2024 habrá muchas mujeres levantando la mano y eso es gracias, entre otras cosas, a todas las reformas que hemos tenido a propósito de empoderar a las mujeres. Es claro que la senadora Lili Telles tiene con qué y cómo llegar a las boletas y en el momento legal y en el momento procesal oportuno. Qué bueno que haya mujeres que levanten la mano y por supuesto tengan esa fortaleza. A mí me da muchísimo gusto. Hoy tenemos muchos buenos perfiles para el 2024. Ya lo han dicho, ¿no? Es evidente pues que hay muy buenos perfiles. Estamos en Querétaro en nuestra reunión plenaria. El propio presidente del PAN ha abierto pues la posibilidad de muchos liderazgos, del gobernador de aquí, del estado de Querétaro, el senador, el
¿no? Hay como una gran lógica de varios compañeros que podrían incluso también aspirar a este cargo. Y en la Cámara de Diputados, bueno, pues ahí tenemos al diputado Santiago Krill, que sin lugar a dudas también sería un gran perfil. En fin, hay gobernadores, hay diputados, hay senadores, hay senadoras. Yo creo que tenemos muchísimas personas con nombre y apellido que podrían hacer un gran trabajo. Aquí no hay corcholatas, aquí hay perfiles, aquí no hay subordinados, aquí hay gente que quiere trabajar por México. Aquí sí hay inteligencia y capacidad. Allá lo único que hay es una subordinación ciega a Palacio Nacional. Muchas gracias, senadora. Magali Juárez le manda dos preguntas. La primera, el Gabinete de Seguridad sí asiste a la plenaria de Morena, pero en toda esta etapa crítica de inseguridad nunca fue bueno para reunirse con todos los senadores. ¿Debería hacer la misma comparecencia con todos, sin apapachos? Estamos obligados como cuerpo colegiado, ya no solamente como panistas o como grupo de bloque de contención, sino estamos obligados como Senado de la República a llamar a comparecer a los responsables de seguridad en México. Lo que está pasando es terrible. México está viviendo la peor etapa de inseguridad y no tienen que venir a reuniones a modo, a reuniones en los puritos. Tienen que venir a rendirle cuentas a los mexicanos. Muchas gracias, senadora. También Magali Juárez le pregunta, ayer se reiniciaron las clases de manera presencial, pero la SEP no tiene un diagnóstico sobre la deserción. ¿Cuál es el alcance del daño que está dejando la 4T a la educación en México? Bueno, no lo tiene la SEP, pero sí lo tienen las organizaciones no gubernamentales. Y claramente México es el segundo país en América Latina con más deserción en esta etapa, y es terrible en esta etapa de pandemia, y es terrible porque el gobierno está obsesionado por la siguiente elección, pero no está preocupado por la siguiente generación. Lo que están viviendo los niños, las niñas, los adolescentes en México es lastimosísimo. Están teniendo que salir de la escuela porque no tienen dinero en casa para poderlos llevar a la escuela, comprarles sus útiles, sus uniformes, y en lugar de que el presidente de la República se ocupe de resolver ese problema, lo único que hace el presidente de la República, pues sin lugar a dudas, es estar pensando en la siguiente campaña. Muchas gracias. Y para finalizar de lo que tenemos registrado, senadora Mayolo López le pregunta, el presidente anunció que ya viene la iniciativa de Guardia Nacional. Si pudiera dar la posición de la bancada. Bueno, hemos visto que ha ido creciendo las amenazas por parte de militarizar al país. Y el presidente de la República un día habla de un decretazo, al otro día habla de un acuerdo, al otro día habla de una reforma legal, y ahora lo que dice es que va a presentar una iniciativa preferente. Todo esto está englobado en una lastimosa realidad, y es que la estrategia de seguridad del gobierno de Morena no funciona. Siguen obsesionados con militarizar al país, y claramente las encuestas demuestran que la estrategia no funciona. Hoy las mexicanas y los mexicanos viven una incertidumbre terrible de salir de casa y no saber si van a regresar con vida. Es evidente que esta necedad del presidente de la República de tratar de corregir un gran problema con una forma que ya está demostrada no funciona, nos va a llevar lastimosamente a más inseguridad. Nosotros lo hemos dicho claramente en el PAN y en el bloque opositor. No vamos a aprobar una reforma que militarice al país, porque la Constitución de los mexicanos es clara. En este momento, en este año, lo que debería de estar haciendo el gobierno federal es una estrategia para regresar a los
cuarteles a los militares y para fortalecer las policías estatales y municipales. Se dieron un plazo de 5 años, pero en lugar de acatar la Constitución, el presidente de la República lo que quiere es seguir violentándola y seguir con esa estrategia fallida desde el inicio de su gobierno. Ya vamos para 4 años y claramente los mexicanos no tienen mejores condiciones de seguridad porque esa estrategia es mala, porque esa estrategia está dañando a nuestro país. Senadora, pues no tenemos más preguntas registradas y no veo ninguna mano levantada, por lo que agradecemos a las compañeras y compañeros de La Fuente habernos acompañado, agradecerle a usted y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muy buenos días, muchas gracias, muy buena semana. Muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias a los medios de comunicación, que tengan la mejor de las semanas. Un abrazo.